Buenos días, estamos en otro capítulo de Tiempo de Parisi. Hoy día, lamentablemente, Franco tuvo un tema personal, no va a poder acompañarnos. Sin embargo, estamos con dos grandes invitados, con Juan Valenzuela de Ponder, siempre se me olvida, Ponder, que nos ayudó mucho en la campaña. Vamos a hablar hoy día de emprendimiento y tenemos un invitado que también nos viene a hablar de su emprendimiento, Álvaro Vargas de Ciel. ¿Sí, ¿está bien dicho? Sí, Comercial Ciel Limitada, exacto. Perfecto. Partamos comentando, antes quizás de entrar en el tema de emprendimiento, la exposición de ayer de Franco en Mentiras Verdaderas. Exacto. Es uno de los temas que hoy día se está hablando muchísimo, la reforma tributaria. Veo ahora en el diario financiero que el ministro Arenas sale hablando de que no afectará a las pymes. Curiosamente tocaron juntos, mientras Arenas estaba en TVN, Franco estaba en Mentiras Verdaderas, en la red, explicando la reforma tributaria, y me parecen que hay algunos temas bastante interesantes y algunos temas que quizás son interesantes para los emprendedores. ¿Qué te llamó la atención ayer a ti, Juan? No, uno de los datos que a mí me pareció muy importante que dice Franco y que se ha generado mucha discusión en torno a eso es precisamente que el food, en el fondo, lo único que hacen ocuparlo son las empresas grandes. Y como aquí nosotros tenemos un expositor, digamos, un representante de las pymes, pequeña y mediana empresa, él nos puede aclarar realmente si el food, como argumentan mucho, lo ocupan las medianas empresas, que según Franco Parisi es solamente el 5% de las empresas. Sí, efectivamente, hemos tenido muchos invitados por acá. Existen emprendedores que, por supuesto, que utilizan el food, sin embargo, son la minoría. Hoy día, además, la depreciación inmediata debería ayudar de alguna u otra forma en términos de a los microempresarios. Yo creo que finalmente para el emprendimiento hay otras medidas como la baja de la tasa de interés, que Franco lo ha dicho muchas veces, que son muy importantes y que apoyarían más. Algunos cálculos de ASECH, de la Asociación de Emprendedores, que entiendo, Álvaro, que tú eres miembro, ¿no es cierto? Sí. Dicen que el 60% de los emprendimientos se financian con recursos propios, por lo tanto con endeudamiento propio. Por lo tanto, las tarjetas de crédito, por ejemplo, muchas veces se saca plata de ahí para poder generar capital de trabajo. Si tú logras bajar la tasa máxima convencional por un lado y por otro aplicar una real ley de quiebra a las personas, va a ayudar efectivamente a los emprendedores. Por supuesto. Más allá de lo que pase, por ejemplo, con el food o con la reforma tributaria. Se hace más barato el emprendimiento, por supuesto, en ese sentido. Sin duda. Y hablando de emprendimiento, Álvaro, cuéntanos un poco de tu empresa y cómo partiste. Bueno, nosotros partimos el año 2010. Vimos que había una necesidad en el mercado de clima, en este caso, y vimos que había un mercado potencial interesante. De hecho, es bastante interesante porque la construcción ha sido algo que está boyante, ha estado boyante en los últimos años. Ahora probablemente pueda decaer, pero no tanto, esperamos. Y con nuestra experiencia también en áreas de refrigeración, generamos este emprendimiento que está orientado al tratamiento de aire, soluciones térmicas, por un lado. Es decir, nosotros tratamos el aire tanto para seres humanos, por así decirlo, sí. Climatización, oficinas, casas, etcétera, y también para productos, refrigeración, cámaras, frigoríficos, etcétera. Y ahora último hemos incorporado una nueva área de negocios que es reparación de maquinaria pesada. Es importante, bueno, pero para partir, es importante lo que dices porque es uno de los temas que además conversamos ayer con el agente del Banco Estado que estuvo acá. Ya no recuerdo si fue ayer o antes de ayer. No, ayer tiene que ver, sí. Que se dice mucho que finalmente la construcción va a parar, pero no se ven grandes señales de eso. Tú que estás ahí en el área, antes de entrar en el emprendimiento, ¿has visto que se esté parando mucho los temas de construcción? No. Yo cada vez veo más grúas, se llaman grúas torres, que uno las ve por todos lados. Tú vas ahí por una calle y hay una grúa nueva. No da la impresión que esté parando. Ahora yo creo que puede estar cambiando, reorientando. Había una fuerte demanda de oficinas y al parecer eso se estaría llegando a una meseta. Pero está fuerte también el tema de las viviendas, o sea, departamentos, edificios, etcétera. Sí, uno de los temas que también comentábamos ayer era ese. Finalmente se ve que esto sigue bastante fuerte. Vamos a ver qué pasa también con la reforma tributaria
y este pago de IVA de las viviendas de 2.000 a 4.000 UF, ¿no es cierto? Exacto. Pero al parecer todo iría bien con la construcción. Álvaro, cuéntanos cómo fueron los inicios. Tú, en el fondo, tus clientes son, si mal no entiendo, las constructoras directamente. Tú estabas ahí en tu empresa, decidiste en algún minuto dar el salto, algo que muchos de los que nos escuchan me imagino que están pensando, pero no siempre está el atreverse o los recursos para hacerlo. ¿Cómo finalmente pudiste dar el salto y qué recomendarías a la gente que nos está escuchando para dar el salto y emprender su propia empresa? Mira, yo creo que hoy día las condiciones son diferentes a las condiciones que había cuando yo emprendí. En ese momento dar el salto era tipo Arturo Prat, más o menos. No sabía lo que... Muchos se deben sentir de la misma forma hoy día en sus casas. No sabía lo que venía. Hay etapas sí para emprender. Yeah. Por ejemplo, cuando estáis en el alero de tus padres, es una buena etapa. Yo recomendaría que los jóvenes, los niños que quieren emprender, emprendan, porque es parte de su aprendizaje. Si tuvieras que volver atrás, entonces lo harías distinto, digamos. Lo hubiera hecho antes. Ya. Yo tuve que emprender en una etapa con niños en el colegio, con responsabilidades, con varias cosas a cuesta, y ahí la decisión es más difícil. Ahora, yo decía que antes las condiciones eran diferentes. Hace 4 años atrás, cuando inscribimos la sociedad, estabais solo. Hoy día existe ASECH. Bueno, en realidad sí. Estaba partiendo en esa época también. El trabajo que han hecho ellos es extraordinario, y yo recomiendo a los que quieren pegarse este salto que se acerquen a la ASECH, ya sea por la página o que la visiten. Creo que está en la calle Encomendero. Porque los emprendedores no están solos. Ellos realmente han hecho un gran trabajo. El año pasado lograron la empresa en un día. Como yo no he creado más empresas, no lo he testeado eso, si funciona en un día, pero son saltos gigantescos, y no estás solo, comparte experiencia con otras personas. Para los emprendedores que nos están escuchando, la ASECH es la Asociación de Emprendedores de Chile, lo pueden encontrar en asech.cl, así que puede continuar, amigo. Exactamente. Ahí se pueden hacer socios y van a tener mucha información. De hecho, ellos hacen muchos eventos durante el año. Sí, nos tocó participar con Franco durante la campaña en un par de eventos de ASECH, y la verdad que impresiona la capacidad de convocatoria que tienen. Quizá un tirón de orejas para la política en general, sin tratar de ganarnos más enemigos, pero el segundo encuentro de ASECH que acompañamos a Franco como candidato, digamos, fue el único candidato que estuvo presente a pesar de haber estado invitado a todas las candidaturas. Creo que en general, y esto es un llamado de atención al Senado, a la Cámara de Diputados, el emprendimiento es una fuerza gigantesca en Chile, y se le están poniendo barreras que no son las adecuadas. En ese sentido, lo que dice Álvaro me parece interesante. ASECH con Juan Pablo, se me fue ahora el nombre del presidente, el fundador de trabajando.com, ¿no es cierto? Sí. Juan Pablo Suet. Sí, Juan Pablo Suet en ese sentido se ha jugado bastante el tema por el emprendimiento. Hay muchos ejemplos de ASECH. La empresa en un día me parece que es una gran victoria. Sin embargo, Imagino. creo que hoy día, como decíamos hace un rato, temas como una verdadera ley de quiebra a las personas. Ellos lograron de alguna manera hacer lobby y metieron el tema de reemprendimiento en los últimos días del gobierno Piñera, que me parece importante. Por supuesto. Sin embargo, se debe trabajar una verdadera ley de quiebra a las personas para poder asegurar a estas personas que emprenden. Como decíamos, muchas veces tú arriesgas tu casa, arriesgas tu tarjeta de crédito, arriesgas endeudamiento en el banco, y si quiebra la empresa, pero tú como persona no tienes ningún seguro. De esa manera, con una ley de quiebra de las personas, podríamos ayudar al emprendedor a dar este salto y no sea tan kamikaze finalmente. Claro, trabajar bajo una lógica parecida, digamos, como bien dices tú, la ley de quiebra de la empresa, digamos. Bueno, lo que está diciendo es así. Me tocó, yo estuve en esa oportunidad, y efectivamente los candidatos no fueron, fue Franco. El gobierno anterior le dio un fuerte impulso al emprendimiento. Hubo hartas cosas concretas. La Corfo estuvo muy metida en esto, y me gustaría que siguiera. Ahora, yo te digo, en las etapas iniciales de emprendimiento hay varios temas que son, bueno, todo es difícil, pero hay cosas que son más difíciles que otras.
ya conseguir clientes es complejo, pero en el supuesto que uno se consigue uno y tú le puedes vender tu producto o tu servicio, después viene una etapa curiosa, que es que tú logras llegar al cliente, el cliente te dice vamos, tú le pides un anticipo porque no tenía espalda, porque eres un emprendedor, como dije, con mucha responsabilidad y cosas a cuesta, no tenéis plata, y le pides un anticipo y el cliente en su pleno derecho te dice yo te doy el anticipo pero dame una garantía. Claro. Y ahí viene una etapa que el emprendedor le tiene que haber pasado. Los que están escuchando deben decir sí. Tú vas al banco y no existía en el banco. Llegáis al banco y te dicen tráeme los últimos 12, 24, los IVA, los balances, aquí, cosas que tú no tienes porque estás emprendiendo. Entonces ese tipo de cosas yo creo que las nuevas autoridades deberían preocuparse un poco de generar una sintonía entre todos los que están involucrados en el tema de emprendimiento. Si van a impulsar el emprendimiento, que sea de verdad y que estén todos sintonizados. O sea, un emprendedor no le podéis pedir 24 IVAs o 12 IVAs porque no tiene. ¿Sabes lo que pasa? Disculpando la expresión, a la autoridad en este sentido les falta calle, y es por eso que precisamente Franco decía que hoy día nosotros no nos están cuidando, no nos están dando las condiciones para poder emprender. Tú eres un ejemplo, digamos, para los que nos están escuchando, porque nuestro público en gran porcentaje emprendedores. Entonces, obviamente, la idea es seguir el ejemplo que estás tú comentando. Digamos, yo sé que el camino es complicado, nosotros también como agencia también lo hemos vivido y hemos pasado el mismo proceso que tú, y es verdad, se necesitan las condiciones. Franco luchó para eso y se necesitaron 9 candidatos para que hoy día los temas estén en la palestra. Así que... Sí, ahí hay un tema importante que nosotros lo dijimos siempre. Es muy difícil hoy día el emprendimiento. Una de las barreras grandes que se tiene el emprendimiento tiene que ver con la relación bancaria, finalmente. Uno, porque pasan esos 6-7 meses en que te están pidiendo papeles y tú necesitas facturar, te dan los cheques, no tienes cómo cobrar el cheque, no sé si finalmente te pasó, pero llegas con el cheque cruzado, tienes que ir al banco con la escritura, ¿no es cierto? Para sí. poder... Casi todos los emprendedores en Chile han pasado por eso. Entiendo que había un proyecto, estaba buscando si finalmente quedó aprobado, algo dice de esto también en la página de la SEC, y que es un proyecto además que nosotros insistimos mucho, y entiendo que después entra a discusión, que el Banco Estado PYME, ¿no? Perdón, la cuenta RUT PYME, por lo menos para poder tener un espacio donde poder depositar y hacer las transacciones básicas. Pero como tú dices, si trabajas con grandes empresas, si trabajas con el Estado, finalmente te van a pedir garantías, y si no tienes dónde recurrir, no tienes cómo hacerlo, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí no sé si me puedo ir en la ola, sí, de mandar un mensaje. Todo el permiso, ¿Ah, sí? no Bueno, hay problema. Sí, menos mal que no es tan Tonino, porque ya habría estado despotricando. Pero bueno. Exacto. Lo que pasa es que a mí me gustaría mandar un mensaje a ciertas... a un perfil, a un perfil de empresa, de personas que trabajan en empresas que están cómodos porque finalmente a fin de mes reciben un sueldo, probablemente por logro de ciertas cosas van a recibir bonos, etcétera. Que cuando estén enfrente de un emprendedor que llega muchas veces en forma humilde a hablar, estoy hablando de todo tipo de empresas, clientes, bancos, lo que sea, traten a ese emprendedor con respeto, porque las lucas de ese emprendedor son las lucas para pagar a la gente, a sus empleados, a las familias, etcétera, y también está la casa de por medio, el futuro, está todo hipotecado. Entonces es un mínimo de respeto a esa gente, por lo menos escuchar, y si no los van a pescar, bueno, que también sea con respeto, pero a esa gente que está cómodamente sentada, que recibe un sueldo al final del mes, tenga respeto con un emprendedor. Sí, porque finalmente además pueden terminar siendo ellos los emprendedores. Hay un tema ahí, no sé si te ha tocado el tema de pagos. ¿Cómo es tu relación en términos de los pagos? Un tema que hemos hablado mucho acá y con muchos emprendedores. Y finalmente lo que uno puede ver es que las grandes empresas se terminan financiando con el capital de trabajo de las pymes, porque te pagan 60, 90 días mientras tú estás poniendo capital de trabajo. Eso de alguna u otra forma significa un interés. Muchas veces tienes que hacer factoring. ¿Tú has podido generar ese capital o te ha costado mucho hacer esa cobranza?
cuesta mucho. Afortunadamente, yo te diría que el rubro inmobiliario, principalmente donde estoy, y el de maquinaria, si bien tienen un delay en el pago, no es tanto como el retail que yo conocía antes también. El retail es una locura, sí. es una locura, y yo la verdad es que he estado descansando del retail por este tiempo. Y no me gustaría meterme por ahora, porque ahí hay que tener harta espalda. Ahí, lo que tú dices, Dino, es algo que yo quería también comentar. Yo creo que el emprendedor requiere liquidez, y la partida de un emprendedor yo la asocio como a ti te gustan las motos y a mí también. Es como el emprendedor es como que se mete una carrera donde debéis pasar a Chaleco López, a Deprez, a Coma, y el emprendedor con suerte ha andado alguna vez en bicicleta y lo metía a la misma carrera. Entonces claramente no vaya a poder competir nunca con... Me hace acordar algo que estuvimos el año pasado, pero no vaya a poder competir nunca con los grandes, en este caso con un chaleco ni nada, y te metí en una carrera y en realidad no tenéis ninguna opción de competir. Las únicas opciones que uno tiene son de ocupar algún lugar que ellos no quieren ocupar, o sea, hacia atrás, ¿cachai? Ahora, yo creo que eso podríamos ayudar, o sea, ¿sí? Las leyes que se podrían ayudar permitiendo ciertas ayudas, por ejemplo, ponerle rueditas a esta moto, a esta bicicleta, rueditas para apoyar a este emprendedor que está saliendo esta carrera. Y las rueditas podrían ser, no sé, un pago de IVA diferenciado, que sea menor, que esté, para no. Sí, nosotros lo teníamos dentro de la propuesta. Ahora, dentro de la reforma tributaria viene un tema que hay que ver cómo lo hacen funcionar. Antonino tenía muchas dudas de que finalmente sea plausible en la práctica, pero nos parece que va en la dirección adecuada, por lo menos en la intención, que esta transferencia de alguna manera del pago de IVA a las grandes empresas, cuando los pagos se demoran, de alguna manera, si se pasa, tu cliente se debería hacer cargo de tu IVA en los atrasos. La duda que tenemos por ahí es que finalmente te van a terminar traspasando el costo de interés de ese IVA, ¿no? Por lo tanto hay que ver cómo finalmente se ocupa. Ahora, estoy de acuerdo que no es lo necesario o no es totalmente suficiente, y hay que hacer mucho más por el emprendedor, y principalmente por el tema de caja. O sea, el negocio del factoring, por ejemplo, es un negocio que hoy día está sumamente en boga, que finalmente tienen que recurrir todos los emprendedores, o en algunos casos incluso, entiendo, en el retail trabajan con pronto pago, donde el mismo cliente es el que te pasa el adelanto y te cobra el interés. Entonces, finalmente termina siendo una locura. Exacto. Sí. Y lo otro que hay un gran problema a considerar, que es precisamente cuando uno trabaja en mercados que son océanos rojos, muy sangriento en la competencia, tú vayas a hacer un factoring, tenés que preocuparte que todo lo que te come no vaya a ser la utilidad, si no, no tiene sentido el negocio. Entonces, por eso que esa herramienta hay que tener mucho cuidado y evaluarla muy bien. Claro. Tú podías hacer un factoring cuando tenías una factura, ¿verdad? Exacto. Y por lo tanto, cuando he entregado el servicio, en tu caso, sí, el servicio lo entregas muy al final, ¿no? O sea, cuando después de un par de... A lo que me refiero es que hay otras herramientas, lamentablemente, que ocupan algunas empresas, que es que tú no podés facturar nunca. A ver, ¿cómo sí? Por ejemplo, tú así, no es mi quiero ser... En otro país, ya. No. En otro país donde echa la ley, echa la trampa, pero ya, dale. Quiero ser claro que no me ha tocado en el rubro inmobiliario. Saludo a mis clientes que son excelentes. Muy bien. Pero apúrense. No. El tema es que tú prestas un servicio y después dices, ya terminé el servicio, quiero facturar. No, pero... No, porque necesitáis pasar por una hoja. Bueno, no sé cómo le llaman, distintos clientes tienen distintos nombres, pero es una hoja donde... ¿Que te ingresan? No, es una hoja que tienes que sacar firmas. Entonces te la tiene que firmar quien recibió el servicio. Para poder hacer la factura finalmente. Para poder llegar a facturar. Y con eso vais perdiendo días, pero el cliente va ganando días. Claro. Entonces, al final, cuando lográis completar todas las firmas, y si se va un tipo porque hay rotación de personal, no sacaste esa firma y pasan más meses, oye, ¿por qué no? Al final puede pasar medio año en que tú recién podáis facturar. Claro, y ni siquiera puedes hacer el factoring porque la factura anda dando vuelta y no tenés la firma, sin duda. Entonces, yo creo que hay que apuntar ahí, hay algunas falencias.
Hay aprovechamientos también. Normalmente algunos clientes toman el sartén por el mango siempre y no se fijan en lo que yo decía antes. Claro, lo que pasa es que Chile, y eso también lo hemos discutido muchas veces acá, Chile es una economía tan pequeña que finalmente es una economía muy concentrada. Al ser tan concentrada, el poder de negociación de algunos actores es sumamente potente. Por lo tanto, en otros mercados puede funcionar un libre mercado pleno. El problema que tiene en Chile que estas pocas organizaciones tienen tanto poder de negociación que tiene que haber un árbitro que diga, momentito, cambiemos las reglas del juego. Exacto. O una cultura desde niño a un respeto al más chico, a la empresa más chica, etcétera. Creo que son dos cosas que se tienen que trabajar muy fuerte. Álvaro, nos queda poco tiempo, pero una última pregunta: ¿cómo partes? ¿Cómo consigues el primer cliente? Más allá porque vimos lo negativo, bueno, vamos a lo que te entusiasmó, a lo positivo del emprendimiento, y cómo logras conseguir ese primer cliente. Bueno, el primer cliente, y le mando un saludo, porque me abrió las puertas realmente y permitió que mi empresa existiera. Absalón, inmobiliaria y constructora Absalón, y ahí le mando un saludo a su gerente general, Sebastián Espinosa. Él fue una persona que realmente me abrió las puertas, y en el fondo lo que hizo fue literalmente abrir la puerta para que yo entrara y pudiera presentarme y presentar un proyecto primero, y después participar en licitaciones para poder hacer ejecución de proyectos. Y eso nos posicionó de alguna manera humildemente en el mercado. Yo diría que la entrada es conseguir un primer cliente que confíe en ti y te dé esta oportunidad. Ahora, que te permita hacer girar la rueda, en el fondo. Que te permita dar el primer paso. Exacto. Dar el primer paso, porque dando el primer paso ya tenías Y hacer un llamado a los empresarios. Creo que lo que dice es muy importante, que se atrevan sí. a dar espacio a sangre nueva, que se atrevan a dar espacio a la renovación. Chile es un país, y lo hemos dicho, recorrimos Chile completo, lleno de talentos, lleno de gente maravillosa que tiene muchas ganas, muchos sueños y muchas ideas. Pero existe el temor, y comprensible de muchos, ¿no es cierto?, de abrir puertas. Por eso, felicitaciones a los empresarios que se atreven a dar esos espacios, porque es necesario que den esos espacios a gente nueva. Muchas veces se dice que en Chile gente como Bill Gates, como Steve Jobs, como grandes emprendedores que son ejemplos a nivel mundial no tendrían espacio porque nadie le abriría esa primera puerta. Ese capital semilla que muchas veces se ve en los países anglos, por ejemplo, y que aquí en Chile cuesta tanto. Nosotros hablamos mucho de un seguro al capital semilla o al capital de trabajo. Creemos que hace falta eso que tú estabas hablando, que finalmente son ejemplos de empresarios de mutuos propios, y porque tú te ganaste también la confianza de él, ¿no es cierto?, te abre la puerta. Pero creemos que es necesario un llamado a todos los empresarios y un llamado también a las autoridades, generar mecanismos para que los empresarios estén dispuestos a tomar ese riesgo, y si se equivocan, el costo no sea tan alto. Claro. Sí. Ahora yo quiero decir una cosa. Vale. La entrada no significa continuidad. Esto es como en mi época era la prueba de aptitud, ahora es la PSU. Ya. Tú das la PSU y quedáis en la U, quedáis en la universidad. Ese paso es la oportunidad que yo estoy comentando, que te dejen entrar, pero mantenerte ahí, eso depende de ti. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, la mayor parte de las estadísticas dicen que un 80% de las empresas fallan en sus primeros 2 años. Claro. Por lo tanto, son múltiples variables, tanto en términos de capital, tanto en términos del manejo de los recursos humanos, como de la comercialización, como de los costos. Muchos emprendedores ven que tienen un primer cliente, se gastan todo y finalmente no generan ningún capital de trabajo futuro. Claramente el emprender es algo que no es fácil, es complejo, se necesita no solamente sueño y ganas. Hay una crítica muchas veces que se le hacen a los emprendedores que parten a veces desde lo muy técnico y no de una visión de negocio. Por lo tanto, creemos que también ahí hay que ponerse las pilas en aprender cuáles son las mejores herramientas de management, no solamente cuáles son las herramientas tuyas en términos técnicos de lo que era emprender. Sí, antes de hablar, un dato finalmente: nosotros somos el 5º país más emprendedor del mundo según la SECH, y lo otro que la universidad, y esto es un dato solamente para que lo consideren, están preparando a los profesionales para ser parte de empresas y no para formar empresas. Como bien dice Dino, ellos te mentalizan para que tú aprendas todo lo técnico, desarrolles, digamos, un departamento, pero no te dan habilidades ni visiones de negocio. Creo que sería importante poder
incorporarlo en la malla, dado que por naturalidad nosotros ya somos el quinto país más emprendedor del mundo, ojo. Y lo otro, que lo que hablaba Dino recién, el tema de Estados Unidos, Steve Jobs aquí no tendría espacio, es un tema cultural. Allá, que tú tengas 2 fracasos, si tú no tienes mínimo 2 fracasos, no te toman en serio. Acá, si te ven con un fracaso, para ellos es un problema, ¿no? Este gallo... Y es un mensaje a los bancos, un mensaje a las casas financieras, un mensaje en general a los clientes. Dejen fracasar, dejen que exista también el error sin un costo tan alto como muchas veces hoy día acá en Chile, como decías tú, es demasiado alto el costo de fracasar y por lo tanto ponen barreras de entradas muy altas. Nos tenemos que ir, sí, un mensaje a propósito de emprendimiento. Junto con Franco estamos dictando los diplomados en emprendimiento y además con Franco y Antonino los diplomados en finanzas. Centroclick.cl, se pueden meter ahí, consultar, hacer todas las preguntas que quieran, Rosario les va a responder y pueden tener clases con Antonino, Franco y otros grandes profesores que les pueden mandar la lista. Muchas gracias, gracias Álvaro, gracias Juan, gracias. Y muchas gracias a todos. Mañana de vuelta estaremos con Franco Parisi en Tiempo de Parisi. Exactamente. Chao, chao.